días. Estamos en un nuevo cara a cara para Focosur y Almería Información. Hoy nos hemos venido a la sede de Plataforma por las Marcas para hablar con su fundador, Enrique Martínez Leiva, que es una de las personas más relevantes en el mundo de la comunicación y de la publicidad y de los medios, ¿no?, en la provincia de Almería y Andalucía, pues para charlar de cómo eran y a dónde están yendo ahora, ¿no?, todos del mundo de la información, de la comunicación. Muchas gracias por acogernos, Enrique. Gracias a ti, Miguel Ángel. Buenos días, buenas tardes, o en el momento que nos En vean. el momento que nos vean, exacto. Pues quería empezar con el detalle de que estás preparando un libro de memorias, ¿no? Que no sé si nos puedes avanzar algo de él o dar una pequeña pincelada de cuándo lo podremos leer. Bueno, realmente llevo 7 meses trabajando en el libro, prácticamente está terminándose, estoy con los pequeños detalles y espero editarlo prácticamente para el otoño, que es cuando realmente se cumplen los 50 años de Plataforma. Ahí hay una serie de capítulos, 40 capítulos, donde cuento mi vida en publicidad, primero en la radio, después en la publicidad, en el mundo del espectáculo, en la producción musical, en todas las oficinas que he mantenido abiertas en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Granada. El caso de Antena 3, cuando puse en marcha todas las emisoras de Antena 3 en Andalucía, aquí concretamente en Almería, Antena 3, en Almería, en El Ejido, Mojácar, Radio Ley, Radio 80, y todo el mundo de la publicidad a lo largo de estos últimos 50 años, que creo que puede servir bastante a gente que empiece en cualquiera de los mundos de la información, de la comunicación, de la publicidad, hasta del espectáculo. Y de hecho, contabas que empezaste en la radio. Sí, en ¿Cómo? la radio, o sea, lo primero fue porque estando yo en el seminario, que fueron los únicos estudios que hice, un profesor del seminario me pidió hacer un programa que se llamaba La Hora del Oyente. La primera vez que yo vi un micrófono, la primera vez que vi un magnetofón, y en ese momento fue cuando realmente pues yo descubrí mi voz, porque yo no había escuchado nunca mi voz, que es diferente a como tú te la escuches. Y luego ya estando aquí en el seminario de Almería, porque eso fue en Cuevas de la Almanzora, otro cura, cuando me echaron del seminario, fui 5 minutos antes de que me echaran, me dijo: van a poner una emisora en Almería que se llama Radio Popular. Te doy dirección porque tú vales para la locución. Pero mira por dónde, que cuando inició Radio Popular, que yo estuve en el equipo fundador, el director de entonces dijo que yo no valía para el micrófono, y entonces me dediqué al montaje musical y control de sonido. Y de ahí el salto a Radio Juventud, Radio Almería de la cadena SER, etcétera, etcétera, etcétera. Llegué a hacer un programa que se llamaba Radio a la de 3, que se emitía, algo inédito, en las 3 emisoras de Almería que en aquel entonces había, en la SER, en Radio Nacional de España, Radio Juventud, y en la COPE, todos los domingos de 11 a 1. Además que tuve un programa del que viene el nombre de la empresa, que se llamaba Plataforma Mundial del Disco, y por eso fue plataforma de publicidad. Y de hecho, luego viste el salto, cómo fue dar el salto a la publicidad y montar Plataforma. Bueno, realmente fue cuando me di cuenta que había un hueco enorme, no solo en Almería, sino en Andalucía. Yo viajé por Sevilla, por Córdoba, por Granada. En Granada me pedían que grabara cuñas con mi voz, muchísimas cuñas de las radios y de agencias de publicidad, y ahí me di cuenta que podía, y que había un hueco enorme a nivel profesional en toda Andalucía en cuanto a creatividad y nuevos sistemas de una publicidad que en aquel entonces estaban haciendo agentes que llevaban y traían anuncios escritos al periódico o a las radios. A partir de ahí fue cuando comencé a fichar a gente de fuera, creativos, diseñadores, dibujantes, que fueron creando escuelas, no solo en Almería, sino también en toda Andalucía. Y en ese tiempo, bueno, tú has sido testigo y además os involucrasteis, ¿no?, en momentos bastante relevantes, ¿no?, de la historia de Almería, con el caso de la Rambla, Sí, bueno, una de Amigo. las primeras campañas ciudadanas de las muchas que he hecho a lo largo del tiempo, y que todavía no se me ha reconocido en Almería, es cuando me encuentro con la Rambla de Almería, que era un auténtico estercolero. Era deprimente ver una ciudad con una Rambla llena de suciedad,
había hasta trozos de yeso que eran como personas, porque había una clínica al lado de la Rambla y tiraban los moldes de yeso de las piernas o del tórax, los tiraban a la propia Rambla y allí se quedaban. Y los niños de un lado de la Rambla se peleaban a pedradas contra los de un barrio, contra los de otro, a través de la Rambla. Entonces, aquella Rambla, yo había oído escuchar que una serie de empresarios de Almería querían, sí, canalizarla, pero hacer muchas viviendas en medio y 2 calles a ambos lados de las viviendas. ¿Te imaginas hoy Mm. lo que es la gran avenida de 6 kilómetros? Pues a partir de ahí me movilicé, y creé la Asociación Cívica Pro Rambla, que participábamos una serie de gente, entre algunos ya no viven, como el caso de Manolo Falces, Haroldo y demás, y lancé una campaña que me prometieron no los de la asociación cívica, sino el ayuntamiento, los distintos ayuntamientos me prometieron que me iban a pagar y nunca me pagaron. Aquella campaña me costó 1 millón de pesetas, movilizamos a 35.000 almerienses, contestaron a una encuesta que decía: ¿qué quieres que sea la Rambla? Era como un gran boceto donde se sugerían cosas y la gente iba puntuando. Y esa encuesta tabulada manualmente en aquellos entonces, que costó Claro. mucho tiempo, fue el resultado que se dio para que se elaborara el anteproyecto de lo que es la Rambla hoy. En aquellos entonces yo también me fui a Sevilla, porque nadie iba a Sevilla. Y presenté en la prejunta de Andalucía, bueno, ya entonces era creo que Junta de Andalucía, Sí, y, muy primeros 80. estamos hablando, finales de los 70, Vale. primeros de los 80. Presentamos aquello ilusionó y se metió la Rambla como gran proyecto, que tardaba muchos años porque previamente hubo que hacer una serie de presas que la miraran las grandes avenidas que venían o por la Rambla de Belén o por la Rambla de Batisteros. En 1900, creo que fue 91, fue cuando se empezó el gran trazado que cambió la ciudad. Una ciudad que estaba dividida se unió con una gran actuación que no es solo una avenida, sino que además es un parque, desde aquí, desde la Puerta del Mar hasta la Plaza de Europa. Francamente, fue una de las campañas más exitosas que yo he hecho. Fue la primera a nivel cívico, se llamaba Queremos la Rambla, tenía un jingle que cantaba Fina Martín, que trabajaba entonces en el estudio, y publicamos en prensa, en radio, aparte de la encuesta, y fue maravilloso que los ciudadanos de Almería por primera vez participaran de cómo querían que fuera su Rambla. Queremos la Rambla para un nuevo parque, y hoy está ahí. Y hablando de la sociedad de Almería, 40 y muchos años después, ¿ha cambiado? Hombre, indudablemente ha cambiado no tanto como yo quisiera. Yo distingo siempre entre la capital y la provincia. Ah. Para mí, el gran desarrollo, el gran impulso, la gran transformación se ha producido del Cañarete para allá y desde Níjar para arriba. La capital ha evolucionado muy poco para mi entender, y además como almeriense, porque yo nací en la calle Murcia, aunque a veces reniegue y critique a mi propia ciudad, que me duele. Como fue el caso, otra de las campañas cívicas que hicimos fue el caso de Almería sin salidas. Gracias a Almería sin salidas, que fue otra campaña que hicimos potente, sin apoyo de nadie, pero sí convoqué a la Cámara de Comercio en aquel entonces, a la Asociación de Empresarios y demás, pusimos la necesidad imperiosa que Almería tenía de conectar rápidamente desde Murcia hasta Adra con una autovía. Imagínate lo que era aquello, camiones y más camiones circulando cada noche por el puente de Rioja, por una carretera nacional 340 y pasando por la ciudad de Almería, y el tramo desde El Ejido hasta Almería saturado de camiones. Eso se resolvió en muy poco tiempo gracias a aquella campaña que levantó ampollas en el gobierno de aquel entonces y se movilizó con una facilidad enorme, de tal manera que tuvimos la autovía Adra-Puerto Lumbreras 4 años antes que los murcianos tuvieran desde Puerto Lumbreras a Murcia. O sea que nosotros ya tuvimos esa E15 que viene desde Adra hasta Puerto Lumbreras, con lo que los camiones
iban los camiones y los que circulábamos. Oh. Nos dio la gran salida de Almería como respuesta a la campaña que hicimos de Almería sin salidas. Y después de estas, ¿cuál debería ser, poniéndonos en el presente, ¿no? La próxima conquista de los almerienses? ¿Hay algo por lo que Hay muchas habría que conquistas. Yo movilizarse? creo que en aquella campaña, una de las páginas decía, en el 92 perdemos el tren. Imagínate, después, años después, hicimos recientemente con la Cámara de Comercio la campaña Esto no se para. Y efectivamente, en los últimos 4 años, en el último gobierno, es cuando más inversión se ha hecho precisamente desde Pulpí, que se está realizando, hasta Almería. El soterramiento se está viendo que va a una velocidad de vértigo, los túneles, los acueductos, cualquier persona que vaya hasta Murcia verá que a lo largo del camino le acompaña una vía que no existía y que cada vez es más patente de que en un tiempo, unos dicen que que el 26, otros que el 27, pero eso es una realidad incuestionable e irreversible, que tendremos el tren en 2, 3 años como mucho, que nos conectarán a alta velocidad por fin hacia Francia o hacia Barcelona o hacia Valencia, Alicante y Madrid. Francamente es maravilloso haber también puesto nuestro pequeño granito de arena, con esto no se para, entre las campañas que hemos hecho a nivel ciudadano. ¿Y hay algo pendiente que Mira, Almería tiene muchas cosas pendientes. Yo creo que Almería tiene la gran transformación de la ciudad, aunque se está haciendo, ya veo que en los últimos tiempos se está movilizando para recuperar parte del valor histórico de la Alcazaba, el Parque de la Hoya y todos sus alrededores, más revitalización del casco histórico, aunque es difícil porque Almería se destrozó en los 60. Almería era una gran cábila mora preciosa, donde las casas no tenían más de 2, 3 alturas y se destruyeron las casas para construir enormes bloques que hoy llenan la ciudad irreversiblemente de medianeras y es un caos desde el punto de vista urbano. Pero eso ya no tiene solución. Pero lo poco que queda, veo que cada vez hay más conciencia de que se vaya revitalizando para darle un cierto valor a lo poco que queda del casco histórico de la ciudad. El resto veo que progresa adecuadamente, con mejores avenidas, mejores construcciones, lo que es desde la Rambla hacia allá y luego después en lo de la Vega de acá, que indudablemente está transformándose. Almería, capital, tiene una asignatura pendiente que es realmente su infraestructura turística. Tiene una respuesta agrícola que está cercana y que está dentro del municipio, con toda la parte que va desde aquí hasta Cabo de Gata, pero Almería necesita una infraestructura turística que no la tiene, porque tú vienes aquí y es difícil que encuentres un hotel, porque se hicieron 3 o 4 hoteles y hay 2 o 3 cerrados, y luego los que hay tampoco se quejan de que no tienen la suficiente, digamos, cobertura de visitantes y pernoctaciones. Otro de los problemas que Almería tiene que resolver, la capital me refiero, es su conectividad aérea. No es de recibo que el aeropuerto de Almería vaya perdiendo paulatinamente viajeros en vez de ir creciendo como el resto de los aeropuertos almerienses. Y ahí no sé digo, el resto de los aeropuertos andaluces, ahí no entiendo qué pasa. Quizás la competencia excesiva de Málaga, que se ha convertido en el gran hub de Andalucía, o también el crecimiento del aeropuerto de Granada, ha hecho que miles de almerienses con una facilidad enorme se desplacen a Málaga o se desplacen a Granada para conectar con otros vuelos. Tenemos un camino difícil ahí. En cuanto yo creo que esté resuelto el tema del AVE, de la alta velocidad, pues indudablemente venir a Almería turísticamente no será un auténtico peregrinaje, ya será mucho más fácil y creceremos. Vamos a hablar un poquito de medios y de publicidad y de comunicación, se ha dado en el ámbito, ¿no?, en el que nos movemos nosotros. Tú has vivido toda esa evolución, ¿no?, en los 50 años que va a cumplir plataforma y previamente en la radio, ¿no? ¿Cómo ves el mundo de ahora Hombre, ahora es todo internet, redes sociales? por un lado, a lo largo de la historia, nosotros en comunicación, en publicidad, hemos hecho como 3 o 4 revoluciones, acompañando a las revoluciones que se han ido haciendo.
pero la de hoy es inmensamente impresionante, porque realmente estamos en un mundo de comunicación donde los periódicos ya no son los que eran, los medios de comunicación normales, habituales, los que siempre se han utilizado, ya no tienen el poder que tenían en su momento y hoy se encuentran con un serio problema de financiación, fundamentalmente por la publicidad, porque Google se ha convertido en el gran dictador de los propios medios de comunicación. Hoy, si tú no pagas a Google, no te posicionas ni con una noticia, ni con una publicidad, ni con un anuncio, ni con nada. Y además es que periódicos de reconocida solvencia a nivel internacional, desde el New York Times, el Washington Post, tienen serios problemas de financiación y están cayendo en las redes de los grandes tenedores de aplicaciones como X, Twitter, Instagram, Facebook y demás aplicaciones. Esto ha cambiado de una forma radical y francamente en publicidad también ha sido así. Hoy tienes que tener una creatividad importante y una estrategia adecuada para llegar a través de lo digital con mucha potencia para que tus público objetivo, tus lectores o tus seguidores sean cada vez más, diferenciando en un mundo que está lleno de información. ¿Cómo destacar en ese mundo de la información? De la información que nos viene a través de lo digital, porque ya la gente no lee papel. Y ni siquiera a veces las propias aplicaciones de los digitales de los propios periódicos, aunque vayan saltando la noticia. Francamente, estamos en un momento de cambio apasionante y si a eso incrementamos la potencia de la inteligencia artificial, Te iba a preguntar por ello, precisamente, ¿cómo está afectando la inteligencia la artificial? inteligencia artificial ha venido para quedarse y cada día es más trascendental en todo tipo de cuestiones. Tiene un gran problema, que no responde al calor humano y al sentimiento humano. La publicidad vende sentimientos, vende emociones y es muy difícil. Yo veo, por ejemplo, a nivel gráfico, que estoy viendo demasiados anuncios por ahí que están elaborados por la inteligencia artificial y crean unos mundos de yuppie y que todo y unos colores pasteles y unas historias tenebrosas que realmente no tienen un atractivo e inmediatamente el receptor de esa comunicación gráfica ve que eso no funciona, que no le motiva. Por eso cada día es más importante en publicidad, en la comunicación, en la relación de las marcas, el que el factor de creatividad humana es esencial. La inteligencia te ayuda en momentos hasta a crear textos, a crear voces, inclusive con tu propia voz para comunicar todo eso. Pero bueno, estamos en un momento apasionante como el que ha sido desde los años 60, que yo recordaba con aquellos magnetofones en la radio o los fotograbados en la prensa, hasta dónde hemos llegado, que todo lo tenemos en el móvil. Hoy el consumidor realmente ni siquiera en el ordenador recibe toda la información en su propio móvil, donde tiene periódicos, donde le saltan las noticias, donde le saltan también los avisos de distintas aplicaciones, como puede ser X, como puede ser Instagram u otra serie de aplicaciones. TikTok es un fenómeno impresionante. Ahora, en programaciones nos damos cuenta que los miles de seguidores en TikTok, si haces una campaña imaginativa y adecuada al público joven al que va dirigido, aciertas plenamente. Bueno, esto ha existido yo creo que desde hace mucho, ¿no? Pero está muy en boga ahora cada vez más, ¿no? El problema de las fake news. Y no sé cuál es tu punto de vista al respecto, ¿no? Si es fácil ahora distinguir entre Es de esa de información que decías que había, distinguir la información veraz de Es de enorme bulos. preocupación. Francamente, estamos invadidos de información falsa, de información de fake news. Y francamente hay un montón de gente, sobre todo gente de edad superior a 50, 60 años, que se lo creen todo y no saben distinguir realmente. Nos damos cuenta a la hora de analizar la opinión pública, donde el mundo cada vez se está volviendo en un enfrentamiento que verdaderamente es preocupante, y no solo en Europa, donde todavía nos salvamos hasta cierto punto, pero tenemos el caso de Estados Unidos, USA,
la gran patria de la democracia de 200 y pico de años, y hoy se encuentra enfrentada precisamente como consecuencia de tanta información fake que han recibido y siguen recibiendo. Y ya no digamos los problemas a nivel internacional que te bombardean desde cualquier sitio, y a una determinada generación o generaciones ya que les pilla mayores, pues cogen esa noticia y se la creen. Y es francamente muy difícil. Combatirlo, ya ahí llego a no tener conocimiento de cómo se combate eso, porque ya francamente hay que arbitrar estrategias de guerra cibernética, digital, que eso está muy por encima. Europa debe de plantearse seriamente no tener tanta dependencia de América con Google y demás. Debe tener sus propios medios digitales, y es incomprensible que no lo haya hecho a lo largo de los últimos 20 años. Pues sí. ¿Y cómo crees, por rematar este tema, que será el acceso a la información o la comunicación en los próximos años? ¿Hacia dónde evoluciona? Es difícil. Yo creo que estamos, en este presente, estamos ya vislumbrando el futuro. Lo que nos está sucediendo ahora, yo creo que es lo que nos va a suceder mañana. Es muy difícil ya calcular que haya algo más, salvo, lógicamente, la inteligencia artificial, que va a transformar muchas comunicaciones que no van a responder a un sentimiento y a una realidad real, humana, sino que realmente cualquiera puede inventar una noticia y ya nos las están vendiendo. Eh, Yo no sé qué más puede cambiar de aquí al futuro el mundo de la comunicación. Entiendo que nos debemos de plantear seriamente apostar cada vez más por la emotividad y la relación de transmitir verdad y transmitir valores, tanto en comunicación, sea a través de medios convencionales como a través de la propia publicidad. Y para terminar, un poco también de visión de futuro, pero en este caso vamos a cerrar con nuestra provincia, ¿no? ¿Cómo ves, o sea, hacia dónde crees que está evolucionando la provincia de Almería y cómo esperas que sea de aquí a unos años? Hombre, yo soy un auténtico enamorado de lo que ha sido capaz de hacer Almería en los últimos 50 años. Yo viví Pues, en un campo de Dalías, que entonces se llamaba Campo de Dalías, hoy Poniente, al lado de una carretera donde era un auténtico páramo árido, que Gerard Brennan lo describe muy bien en el libro Al sur de Granada, cuando viaja desde la Alpujarra hasta Almería. Es que había 4 casitas blancas desde la Cuesta de los Alacranes, desde Adra, un poco viniendo para acá, Cuesta de los Alacranes, hasta Almería. No vivíamos en aquel entonces, en los años primeros de los 60, finales de los 50, primeros de los 60, no vivíamos más de, no quiero exagerar, más de 2000 personas, en donde hoy viven casi 300.000. El desarrollo ha sido posible gracias a que los almerienses, alpujarreños, los granadinos alpujarreños en miles que vinieron hasta aquí, fueron capaces de convertir un desierto en la mayor huerta de Europa. Y además han conseguido en los últimos años tener todas las técnicas habidas y por haber para tener una agricultura cada vez más ecológica, más biosostenible, donde menos insecticidas y productos químicos se utilizan, y luego ser capaces de tener una industria auxiliar que está no solo sirviendo a nosotros, sino que la estamos exportando con los valores añadidos que eso significa al resto del mundo. Somos un caso de estudio a nivel mundial de cómo hemos sido capaces de convertir un desierto, aprovechar el agua fantásticamente bien y ir adquiriendo conocimientos de una manera potente para conseguir esa agricultura que hoy nos convierte en la mayor despensa a nivel europeo. Tiene también digamos, peligros de cara al futuro, pero entiendo que al haber avanzado tanto junto con la universidad, con el centro de experimentación de las palmerillas, y todo esto hace que vayamos a unos niveles de crecimiento
que siempre vamos a vender valores añadidos aparte de nuestro propio producto. Eso nos va a hacer crecer y me hace vislumbrar un futuro importante que ya estamos viviendo en Almería. El tema turístico también somos, de todo el Mediterráneo, la provincia que más kilómetros de costa tiene gracias a que no están invadidos por construcciones. Ahí está el Parque Natural de Cabo de Gata, que fue un acierto enorme en su día de conseguir que eso se convirtiera en un parque natural, y eso es un valor absolutamente exportable a día de hoy para que nuestros visitantes tengan algo que es único en todo el Mediterráneo, desde Algeciras a Estambul. Hay verdaderos sitios, salvo en Turquía, en algunos lugares, el resto está demasiado masificado el turismo. Y yo creo que Almería tiene también ahí una visión importante, sin olvidarnos de la transformación del mundo de la piedra y de los grandes eventos de investigación que se han hecho en empresas como Cosentino con el Silestone y el Decton. Eh, Pienso que tenemos tres pilares importantes y una población de las más jóvenes de España en la media, y eso nos da todas las posibilidades hacia el futuro. Soy muy optimista a mis 77 años. Pues esperemos que sea así como lo dicen, ¿no? Todo pinta, ¿no? Pero bueno, lo veremos en breve. Y podríamos seguir hablando mucho más rato, pero se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer. Y muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. Un placer también para mí. Gracias.